Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer la posibilidad de poder explicar en esta Comisión de Reconstrucción Económica y Social y dialogar con ustedes sobre algunas propuestas que en buena parte del mundo se están también discutiendo y que espero y deseo, para el bien de la libertad de la mayoría no rica, que pronto sean una realidad. En el Parlamento español y, en consecuencia, en esta comisión, sé que no hay demasiados partidarios de la renta básica incondicional y universal. En realidad, me consta que hay muy pocos. Aún así, me propongo explicar con detalle algunos aspectos de esta propuesta con una esperanza, digamos, razonable, que los buenos argumentos, las buenas razones, son los principales instrumentos que se disponen para defender las ideas. No sé si alguno o alguna de ustedes cambiará su opinión contraria a la renta básica después de esta sesión, pero intentaré aportar razones para que lo hagan. Tan importante como las buenas razones es disponer de una gran parte, una mayoría de la ciudadanía que esté dispuesta a luchar, a defender, a hacer suyas las ideas. No hay ninguna gran idea que sin una fuerza material que la defienda haya llegado nunca a muy buen puerto. El sufragio universal de hombres y mujeres, la abolición de la esclavitud, la libertad de expresión, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto, fueron conquistas que no se realizaron solamente porque hubo algunas personas que las defendieron, sino porque hubo una gran parte de la ciudadanía que luchó, empleó sus fuerzas y sus razones para conseguirlas. Y hay indicios, creo que puede asegurarse que mucho más que indicios, que una parte importante de la ciudadanía está a favor de la renta básica y de forma creciente. Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica, porque si algo ha habido también estas semanas es confusión al respecto. Hay quien ha equiparado el ingreso mínimo vital aprobado hace pocos días con la renta básica. La renta básica es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Una definición habitual es un pago monetario público regular a toda la población, de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún, la renta básica se percibiría simplemente por ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado. Incondicional, es decir, que no debería aportarse ninguna condición para tener acceso a la renta básica. Sin comprobación de recursos. Las personas no deberían tener que demostrar que reciben ingresos por debajo de un determinado umbral, como es el evidente caso del ingreso mínimo vital. Este ingreso mínimo vital, según declaraciones de algún ministro, pretende sacar de la pobreza extrema a algo más de 2 millones de personas. Es decir, no es un subsidio para pobres. Estrictamente hablando, es un subsidio para personas extremadamente pobres. Universal significa que la renta básica sería recibida o percibida por absolutamente toda la ciudadanía y residentes acreditados. Señor Raventós, gracias por su comparecencia y por su explicación sobre la renta básica. Usted ha escrito multitud de libros, he seguido unos cuantos, y entre ellos está Contra la Caridad, que está en defensa de la renta básica. Usted dice que, usted dice que la caridad es una forma de expresar la desigualdad. Dice que el sistema fabrica la necesidad de la caridad. Usted, de hecho, está en contra de las donaciones. De hecho, ha manifestado su desaprobación a determinadas donaciones, como por ejemplo el señor Amancio Ortega. Por tanto, entiendo que también estará en contra de las subvenciones. Por ejemplo, la Fundación Irla, vinculada al Partido Republicano, tuvo unos ingresos de 600.000 euros en el año 2015 con un 80% de los fondos procedentes de fuentes privadas. Usted, en su exposición, ha manifestado, bueno, y en sus artículos y en sus libros, ha manifestado que para poder ofrecer esa renta básica universal sería necesario hacer una reforma fiscal. Pues bueno, no sé si sabe que la IREF ha realizado recientemente un estudio en el que determina en el que determina que se han gastado entre 14.000 y 15.000 millones de euros en subvenciones a cargo del erario público y ni siquiera se reclaman las devoluciones cuando los beneficiarios incumplen las condiciones. ¿Qué le parece a usted este gasto? A lo mejor no habría que hacer esa reforma fiscal y por ahí, ¿no?, por este tipo de gasto, se podría sacar ese dinero para su tan ansiada renta básica.
¿no encierra de alguna manera este tipo de subvenciones una forma de caridad? Luego, usted dice de la renta básica que es una asignación pública, lo ha comentado aquí, monetaria incondicionalmente a toda la población. Además, afirma que las izquierdas y las derechas se diferencian, o deberían hacerlo en su defecto, por la forma de abordar grandes cuestiones de la política cotidiana, como por ejemplo la ciudadanía, la distribución de la riqueza, la inmigración pobre de los países pobres, las relaciones laborales, el poder arbitrario de las grandes multinacionales y así un largo etcétera. En el año 2019, el Reino de España había entre 10 y 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Si puede observar, señor Raventós, este mapa de España, resulta que las provincias con mayor riesgo de pobreza y exclusión social son precisamente Extremadura y Andalucía. Son feudos durante décadas socialistas, en los que además allí, durante estos últimos años y décadas, se ha estado dando el PER. Usted lo sabe, que podríamos decir que es un subsidio, pero podríamos pensar que es una forma de renta básica. Y lo único que ha generado con esas políticas de izquierdas, permítame, es más miseria. De hecho, el fondo de la renta básica, bajo mi punto de vista, es crear series dependientes del Estado para que los partidos políticos se perpetúen en el poder. Mire, ayudar al que está pasando dificultades es virtuoso, del mismo modo que no es moralmente aceptable ignorar al vecino que necesita de nuestro apoyo. Para nosotros, ¿cuál es el problema de la renta básica? El problema es la coacción, es decir, obligar a otro a que financie, quiera o no, aquellas políticas que se consideran como éticamente superiores. De hecho, hay un elemento, y usted lo ha comentado, que hay que tener en cuenta, que es la incondicionalidad. Es decir, un derecho incondicional genera en otro la obligación incondicional a trabajar para pagar ese derecho. Si tienes derecho a una renta básica, incluso aunque no quieras trabajar, otro va a tener que trabajar para poder pagártela, lógicamente. También han manifestado, ¿no?, sobre el ingreso mínimo vital, que de alguna manera no se la han colado, no han llegado a esa renta básica universal, porque excluye a personas menores de 25 años y por una serie de hechos. Sí que me gustaría decir que para nosotros la renta básica tiene que ser que la gente cobre para que no le quiten el dinero, o la mejor renta básica es el trabajo, porque el trabajo dignifica, hace que la persona se sienta realizada. Y por último, usted ha manifestado que para la renta básica universal lo cobrarían solamente los residentes, ¿no? Pues bien, yo en estos días he hecho un ejercicio he investigado, y resulta que en el simulador del ingreso mínimo vital, luego nos llaman a nosotros que efectivamente con este ingreso no hay un efecto llamada, y resulta que según vas haciendo el simulador, dice que si resides de forma legal e ininterrumpida en España desde hace más de un año, dices que no, es decir, que no es residente y has sido víctima de trata de seres humanos, en este caso tendrías derecho a percibir el ingreso mínimo vital, que son 452 euros. O sea que no es verdad que... Por favor, no me entren en diálogos. No, y usted tiene que ir aquí, señor Jiménez, debe de acabar. Simplemente que he probado en el simulador, y resulta que es verdad que los no residentes o que están a favor o que son víctimas de trata de seres humanos recibirán ese ingreso mínimo vital. ¿Qué le parece a usted este dato? Nada más, muchísimas gracias. También creo que era usted, sí, que decía que el trabajo dignifica. Bueno, cuando se ha preguntado a los propios trabajadores, tienen una opinión muy diferente. Yo solamente, se lo digo con toda sinceridad, yo solamente he encontrado a gente que dice que el trabajo dignifica entre académicos, más o menos bien pagados, y entre algunos políticos. Y entre la patronal, por supuesto.